cómo esta oración hace huir al enemigo para que puedas tener una vida de paz y protección con Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27:1. Estas palabras resuenan como un grito de victoria en medio de un mundo que constantemente nos recuerda nuestras fragilidades. No importa cuántas veces hayas sentido que la oscuridad te rodea, que los problemas se acumulan como olas gigantes, o que el enemigo se levanta con fuerza para intentar quebrantar tu fe. Hoy la voz de Dios viene a traerte una certeza inquebrantable. Hay una oración capaz de hacer huir al enemigo, de desatar cadenas y de abrir las puertas de una vida de paz y protección bajo las alas del Altísimo. Quizás has experimentado noches largas de miedo, pensamientos que no te dejan descansar, batallas en tu hogar, enfermedades que parecen no ceder o una sensación constante de que algo invisible quiere robarte la paz. El enemigo trabaja en las sombras. Susurra mentiras, siembra dudas y busca debilitarnos. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando invocamos su nombre con fe y autoridad, el adversario no resiste, huye. No porque nosotros seamos fuertes, sino porque la presencia del Dios Todopoderoso es irresistible. Es fuego que consume y luz que disipa toda tiniebla. Hoy, al abrir este mensaje, quiero que sientas que no estás solo en tu batalla. Tus lágrimas, tus silencios y tus preguntas no han pasado desapercibidos delante del Señor. Tal vez has pensado, ¿por qué a mí? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué este peso que no puedo cargar? Estas preguntas son humanas y Dios no se ofende con ellas. Él conoce tu corazón y está dispuesto a mostrarte que en medio del combate espiritual hay un refugio seguro, un escudo que ninguna arma forjada puede atravesar: su presencia. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si decidieras creer de manera radical que ninguna obra del enemigo puede prosperar contra ti cuando oras en el nombre de Jesús? ¿Qué pasaría si, en lugar de temer a las tinieblas, comenzaras a declararle a tu alma que la luz de Cristo es más poderosa que cualquier sombra? Esta introducción no es solo un llamado a escuchar, es una invitación a levantarte en fe. A lo largo de este mensaje, caminaremos juntos por pasajes bíblicos, reflexiones y oraciones que no solo fortalecerán tu espíritu, sino que te equiparán para enfrentar esas luchas que parecen interminables. No te equivoques, el enemigo no se rinde fácilmente, pero hay una verdad eterna que él no puede cambiar. Está derrotado. La victoria ya fue consumada en la cruz y el poder de esa sangre derramada sigue siendo suficiente para cubrir tu vida, tu familia y todo lo que amas. Hoy descubrirás cómo esa oración, nacida del corazón quebrantado pero lleno de fe, hace retroceder al adversario. Verás que no se trata de fórmulas mágicas ni de palabras elaboradas, sino de una entrega sincera al Dios que pelea por ti. Y mientras escuchas y declaras esta palabra, algo comenzará a moverse en lo invisible, cadenas caerán, fortalezas mentales se derrumbarán y la atmósfera de tu vida empezará a llenarse de la paz que solo el Espíritu Santo puede traer. Este es el momento de abrir los ojos del alma y reconocer que tu historia no está marcada por la derrota, sino por la victoria que Cristo ya ganó. Tal vez llegaste aquí buscando un alivio, un respiro, una respuesta. Lo que recibirás es más que eso. Es la revelación de que la oración no solo cambia circunstancias, sino que transforma corazones y establece el reino de Dios en tu vida. Prepárate, porque lo que vas a experimentar no es un simple mensaje, es un encuentro con la palabra viva, con el Dios que escucha y responde, con el Señor que hace huir al enemigo y que te cubre con su escudo de amor, reconociendo las batallas que enfrentamos cada día. La vida cotidiana está llena de situaciones que, aunque parecen naturales, en realidad reflejan una batalla espiritual mucho más profunda.
No siempre se trata de lo que vemos con los ojos. Muchas veces el conflicto se libra en lo invisible, en esos pensamientos que intentan robar la paz, en los temores que paralizan o en los conflictos familiares que parecen repetirse como cadenas que nunca se rompen. Quizás reconoces este escenario. Te levantas cada mañana con el deseo de vivir en paz, pero algo se levanta contra ti. Puede ser la ansiedad que invade antes de salir de casa, los problemas económicos que se acumulan como montañas imposibles de mover, la enfermedad que no cede a los tratamientos o la tensión constante en tu hogar. Y te preguntas, ¿dónde está Dios en medio de esto? Esta pregunta es más común de lo que piensas. La Biblia nos enseña que el enemigo no descansa. Su propósito es claro: robar, matar y destruir. Lo hace disfrazado de miedo, de discusiones insignificantes que se convierten en guerras familiares, de pensamientos de derrota que se repiten hasta que creemos que no hay salida. Muchos viven bajo un ambiente de presión constante, sintiendo que, a pesar de sus esfuerzos, nunca es suficiente. Esa es precisamente una estrategia del adversario: hacernos sentir incapaces, indignos y solos. Pero Dios quiere que comprendas algo hoy. Tus luchas no son una señal de abandono, sino una oportunidad para experimentar su poder. La batalla que enfrentas en tu mente, en tu cuerpo o en tus relaciones no tiene la última palabra. La oración es la llave que abre las puertas de la fortaleza divina, y es a través de ella que puedes resistir y ver cómo el enemigo retrocede. Imagina a una madre que, noche tras noche, ora por sus hijos rebeldes. Aunque no ve cambios inmediatos, cada palabra levantada en fe es como una semilla que cae en la tierra. O piensa en ese hombre que, cansado de la opresión del miedo, comienza a declarar la palabra de Dios en su habitación. De repente, su atmósfera cambia, su corazón se fortalece y el peso invisible que lo oprimía empieza a desaparecer. Estos ejemplos reflejan lo que tú también puedes experimentar. Las luchas diarias pueden tomar muchas formas: el temor constante a perder lo poco que tienes, la inseguridad que te persigue cuando miras tu futuro incierto, las heridas emocionales de palabras duras que marcaron tu vida, el cansancio de intentar resolver todo por tus propias fuerzas. Todas estas situaciones son reales, pero no determinan tu destino. Lo que determina tu futuro es la voz a la que decidas escuchar. La voz de Dios que promete protección y victoria, o la voz del enemigo que susurra derrota y desesperanza. La oración se convierte entonces en el puente que une lo que vives con lo que Dios ha preparado para ti. Quiero que pienses en este detalle. Incluso Jesús, siendo el Hijo de Dios, enfrentó luchas intensas. Fue tentado en el desierto, atacado con mentiras y presiones, pero siempre respondió con la palabra. Esa es nuestra mayor enseñanza. No enfrentamos al enemigo con nuestras fuerzas, sino con la verdad eterna de las Escrituras. Tus batallas cotidianas no te definen. Lo que te define es a quién perteneces. Y si perteneces a Cristo, tienes autoridad para declarar que ningún arma forjada contra ti prosperará. Aun cuando te sientas débil, recuerda que en tu debilidad se perfecciona su poder. Esa es la esencia de la vida cristiana: reconocer que aunque la guerra es real, la victoria ya está asegurada en Cristo. Así que la próxima vez que te encuentres en medio de un conflicto, no lo veas como un castigo, sino como una oportunidad para ver la mano de Dios. Eleva tu voz, declara su palabra y observa cómo el enemigo no resiste la luz que habita en ti. La paz que tanto anhelas no es un sueño lejano, es una promesa que se hace realidad cuando decides refugiarte en el Dios que nunca pierde una batalla, la palabra que garantiza la victoria.
Para entender por qué la oración hace huir al enemigo, necesitamos anclarnos en la palabra de Dios. No se trata de ideas humanas ni de frases motivacionales vacías. Es la verdad eterna de las Escrituras la que nos revela el poder de invocar el nombre del Señor en medio de la batalla. La Biblia es clara: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Este versículo no es una teoría, es una promesa. Observa el orden. Primero nos sometemos a Dios, reconocemos su autoridad, entregamos nuestra voluntad. Después resistimos al diablo, no con gritos ni con miedo, sino firmes en la fe, declarando que nuestra vida está cubierta por Cristo, y el resultado es seguro: el enemigo huirá. El Salmo 91 también nos recuerda que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar implica permanecer, no visitar ocasionalmente a Dios cuando los problemas nos superan, sino vivir bajo su cobertura cada día. Allí encontramos la verdadera protección. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Salmo 91:4. Esta imagen poderosa nos muestra a un Dios que no solo protege, sino que arropa, como una madre que guarda a sus hijos en un lugar de refugio. En Efesios 6, 10, 18, Pablo nos instruye a vestirnos con toda la armadura de Dios. Cada parte tiene un propósito: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Notas algo especial? La única arma ofensiva en esta lista es la espada del Espíritu. La oración y la palabra son nuestras armas de ataque. Todo lo demás es defensa. Es decir, Dios nos equipa no solo para resistir, sino para avanzar y declarar victoria. Piensa en la historia de David y Goliat, 1 Samuel 17. Goliat representaba a un enemigo imponente, imposible de vencer con armas humanas. Pero David no confió en su fuerza, sino en el nombre del Señor. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 45. Esa declaración no fue solo una frase inspiradora, fue un acto de fe que cambió el rumbo de la batalla. El gigante cayó no por la piedra, sino por la autoridad del nombre de Dios. Jesús mismo nos mostró este principio en el desierto. Tentado 3 veces por el diablo, Mateo 4:1-11, no respondió con emociones, ni con razonamientos humanos, sino con la palabra: escrito está. Cada vez que usó las Escrituras, el enemigo no pudo resistir y finalmente se apartó. Allí está el secreto. La oración basada en la palabra tiene un poder que ninguna tiniebla puede resistir. El apóstol Pablo también declara en 2 Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas pueden ser pensamientos negativos, cadenas de pecado, maldiciones generacionales o temores profundos. Ninguna de estas tiene poder frente a la oración respaldada por el Espíritu de Dios. Quiero que observes este contraste. El enemigo se alimenta de nuestro temor, pero Dios se glorifica en nuestra fe. El miedo abre puertas a la opresión, la fe abre puertas a la liberación. El silencio frente a la batalla nos hace vulnerables. La oración con fe nos reviste de autoridad. Por eso, cada vez que doblas tus rodillas y clamas en el nombre de Jesús, estás haciendo retroceder al enemigo. No importa cuál sea tu lucha, una enfermedad que parece inamovible, una relación rota, una depresión persistente. La palabra dice en Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. No significa que el enemigo no intente atacarte, sino que sus intentos serán inútiles ante la cobertura de Dios. Así, el fundamento bíblico es sólido y claro.
Oramos porque la palabra nos lo ordena. Resistimos porque Dios ya nos dio autoridad. Confiamos porque Cristo ya venció. Cada vez que declaras la palabra en oración, no hablas en vano. Estás recordándole al enemigo que la cruz fue su derrota definitiva. Cómo vivir la oración en lo cotidiano. Hasta aquí hemos visto que la oración tiene fundamento en la palabra y que el enemigo no resiste la autoridad de Cristo. Sin embargo, la fe no puede quedarse en teoría. Necesita expresarse en acciones concretas que impacten la vida diaria. La victoria espiritual no es un concepto abstracto, es una realidad que se manifiesta en la manera en que enfrentamos los problemas, en cómo hablamos, en cómo pensamos y en cómo decidimos vivir. La fe en acción comienza en lo más íntimo de tu corazón. No se trata solo de repetir versículos o frases, sino de creer con firmeza que lo que declaras es verdad. Por ejemplo, cuando sientes miedo, la acción de fe es proclamar con convicción: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Salmo 27:1. Esa confesión rompe la cadena del temor y abre espacio para que la paz de Dios llene tu mente. Una manera práctica de poner la fe en acción es transformar la atmósfera de tu hogar. Tal vez has permitido que los ambientes de tu casa se carguen de tensión, discusiones o pensamientos negativos. ¿Qué pasaría si comenzaras a llenar esos espacios con oración y adoración? Puedes levantar tu voz en cada habitación, declarar bendición sobre tu familia y pedir la protección del Señor en cada puerta y ventana. No es superstición, es un acto espiritual. Estás estableciendo la cobertura de Dios en el lugar donde habitas. Otro ejemplo de fe en acción es cuando decides perdonar. El perdón no siempre se siente fácil, pero es un arma poderosa contra el enemigo. La falta de perdón abre brechas espirituales, el perdón las cierra y rompe las cadenas que atan el corazón. Cuando perdonas, aunque te cueste, estás proclamando que la gracia de Dios es mayor que el dolor que sufriste. Eso desarma al adversario, porque su plan es mantenerte prisionero del resentimiento. La fe también se expresa en pequeños actos de perseverancia. Quizás estás orando por un milagro que aún no llega. La sanidad de un ser querido, la restauración de tu matrimonio, la libertad de un vicio. La acción de fe es no rendirte, seguir orando, seguir creyendo, aunque no veas resultados inmediatos. Jesús contó la parábola de la viuda persistente, Lucas 18:1-8, para enseñarnos que debemos orar siempre y no desmayar. La constancia en la oración demuestra que confías más en la fidelidad de Dios que en lo que tus ojos pueden ver. La fe en acción también implica declarar palabras de vida sobre ti mismo y sobre los tuyos. Tal vez has dicho sin darte cuenta: nunca voy a salir de esta situación. Mi familia siempre será así. Yo no sirvo para nada. Esas declaraciones alimentan la derrota. Pero cuando cambias tu lenguaje y afirmas: soy hijo de Dios, tengo un propósito, mi casa servirá al Señor, comienzas a sembrar victoria en tu espíritu. La lengua tiene poder de vida o de muerte, Proverbios 18:21, y el enemigo sabe usarla en nuestra contra si no vigilamos lo que decimos. Un aspecto esencial de la fe en acción es llevar la oración al terreno de lo cotidiano. No se limita a un momento específico del día. Puedes orar mientras trabajas, mientras conduces, mientras cocinas o incluso mientras enfrentas una situación difícil. Orar no siempre significa arrodillarte durante horas. A veces es simplemente levantar tu corazón a Dios en medio del caos y decir: Señor, confío en ti, peleo esta batalla en tu nombre. Cuando decides aplicar la fe de esta forma, algo cambia en tu interior. Ya no reaccionas con desesperación ante los problemas, sino con seguridad en la palabra. El enemigo busca verte reaccionar con miedo, pero cuando ve que respondes con oración y confianza,
pierde terreno. Recuerda que la fe no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la certeza de que, aún en la tormenta, Dios está contigo. También puedes llevar tu fe a la acción compartiéndola con otros. Tal vez conoces a alguien que está viviendo lo mismo que tú. Cuando oras por esa persona, cuando compartes un versículo o testimonio, no solo fortaleces al otro, sino que multiplicas tu propia fe. En Apocalipsis 12:11 se nos recuerda que vencemos al enemigo por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Contar lo que Dios ha hecho en tu vida es un golpe directo a las tinieblas. Fe en acción es decidir que cada día será una oportunidad para recordar que estás bajo la cobertura de un Dios victorioso. No se trata de sentirte fuerte todo el tiempo, sino de depender del que nunca falla. Al orar, al perdonar, al proclamar, al perseverar y al compartir, estás usando las armas que Dios puso en tus manos. Y cuando actúas en fe, el enemigo no tiene más opción que huir, porque no puede resistir a un hijo de Dios que vive lo que cree, resistiendo con autoridad en Cristo. Cuando hablamos de batalla espiritual, no nos referimos a un concepto abstracto, sino a una realidad que afecta cada área de nuestra vida. El apóstol Pablo lo deja claro en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta verdad nos recuerda que los conflictos visibles que enfrentamos, enfermedad, discusiones, pérdidas, injusticias, muchas veces tienen una raíz invisible que no podemos ignorar. El enemigo intenta infiltrarse en la mente con pensamientos de derrota. Nunca vas a lograrlo. Tu familia está condenada a fracasar. Dios no escucha tus oraciones. Son mentiras disfrazadas de verdades que buscan desgastarte y hacerte renunciar. Pero aquí está la clave. Cuando reconoces que esa voz no proviene de Dios y decides enfrentarte a ella con la palabra y la oración, se produce un rompimiento. En este punto de la batalla, la fe se convierte en tu escudo. El Salmo 18:39 declara: «Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí». No es tu poder el que vence, es la fuerza que Dios te da en el fragor de la lucha. Cada oración levantada en fe es como una flecha encendida que atraviesa la oscuridad y obliga al enemigo a retroceder. Imagina este escenario: alguien que lleva años luchando con un vicio, sintiéndose esclavo de un hábito que destruye su cuerpo y su alma. El enemigo susurra que no hay salida, que ya es demasiado tarde, pero un día esa persona decide doblar rodillas y clamar al Señor con todo su corazón. Lo que parecía imposible empieza a romperse, una paz inexplicable llena su ser, y poco a poco las cadenas comienzan a caer. Eso es un rompimiento espiritual, cuando lo que antes te tenía cautivo pierde poder frente a la presencia de Dios. Otro ejemplo poderoso está en Hechos 16. Pablo y Silas estaban encarcelados, golpeados y atados, pero en lugar de rendirse, comenzaron a orar y cantar himnos al Señor. A medianoche, las cadenas se soltaron y las puertas de la cárcel se abrieron. Este pasaje no es una metáfora poética, es un testimonio real de que la oración en medio de la batalla provoca un rompimiento que trasciende lo humano. El enemigo no soporta un corazón que adora en medio de la prueba. Pero no podemos ignorar que la batalla espiritual se intensifica cuando decides caminar en obediencia. Es en esos momentos, cuando das pasos de fe, que el adversario levanta más resistencia. Quizás te ha pasado. Tomas la decisión de buscar más a Dios, y de repente aparecen más problemas, más distracciones, más ataques. Eso no significa que Dios te haya abandonado, sino que tu vida está incomodando al reino de las tinieblas.
El aumento de la oposición es la señal de que estás avanzando hacia tu rompimiento. En la batalla espiritual hay un principio que debes recordar. El enemigo siempre será derrotado por la sangre de Cristo. Apocalipsis 12:11 lo confirma. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Esa sangre derramada en la cruz no pierde poder. Sigue siendo la garantía de tu libertad y de tu victoria. Cada vez que oras en el nombre de Jesús, estás recordándole al adversario que su derrota fue sellada hace más de 2000 años. El rompimiento ocurre cuando eliges creer más en la verdad de Dios que en las mentiras del enemigo. Es una decisión de fe. Aunque veas puertas cerradas, proclamas que Dios abre caminos. Aunque sientas debilidad, declaras que el poder del Espíritu Santo te fortalece. Aunque el diagnóstico humano sea negativo, afirmas que la última palabra la tiene el Señor. Ese tipo de oración no solo cambia tu perspectiva, cambia tu realidad. Hoy quiero que te visualices en medio de esa batalla que enfrentas. Puede ser emocional, física, financiera o espiritual. Ahora imagina que levantas tus manos al cielo y dices: Señor, esta guerra no es mía, es tuya. Esa simple acción desarma al enemigo porque reconoce que tu confianza no está en ti, sino en el Dios invencible que pelea por ti. Ese es el momento en que la atmósfera cambia y lo imposible se vuelve posible. La batalla espiritual es real, pero también lo es la victoria que Dios te promete. Y el rompimiento no llegará porque tú seas fuerte, sino porque has decidido permanecer en la presencia del único que nunca pierde. En ese lugar, las cadenas se rompen, las tinieblas se disipan y el enemigo huye derrotado, declarando libertad y protección en el nombre de Jesús. Padre eterno, Dios de poder y majestad, hoy me presento delante de ti con un corazón rendido, reconociendo que fuera de tu presencia nada soy. Me postro en espíritu, sabiendo que tú eres mi refugio, mi escudo y mi torre fuerte. Señor, en este momento levanto mi voz con autoridad, no en mis fuerzas, sino en el nombre glorioso de Jesús, para declarar que toda obra del enemigo huye y retrocede. Declaro que ninguna arma forjada contra mí, mi familia, mis finanzas o mi salud prosperará, porque tu palabra es verdad y tu fidelidad es eterna. Señor, cubre con la sangre de Cristo cada rincón de mi vida, que esa sangre preciosa derramada en la cruz sea el muro que el adversario no pueda atravesar. Hoy levanto un vallado espiritual alrededor de mi hogar y proclamo que este lugar pertenece al Señor. Padre, ato y reprendo en el nombre de Jesús toda obra de confusión, todo espíritu de temor, toda opresión invisible que intenta robar la paz. Declaro que el enemigo no tiene autoridad sobre mí, porque estoy escondido en Cristo Jesús. Tu palabra dice que resistiendo al diablo, él huirá de nosotros, y hoy resisto con fe, sabiendo que tú peleas mis batallas. Señor, que todo dardo de angustia, toda mentira susurrada en mi mente, toda carga de ansiedad y toda sombra de desesperanza sea disipada ahora mismo por la luz de tu presencia. Declaro que mi mente es renovada, mis pensamientos son alineados a la verdad del Evangelio y mi corazón late al ritmo de tu Espíritu Santo. Padre, hoy desato sobre mi vida paz sobrenatural. Paz que no depende de las circunstancias, paz que no se compra ni se negocia, paz que brota como río desde tu trono. Declaro que esta paz gobierna mis emociones, mis decisiones y mis caminos. Clamo también por mi familia. Señor, rompe toda cadena generacional que haya intentado repetirse en mi hogar. Que ninguna maldición del pasado tenga derecho sobre mis hijos, mi matrimonio o mis generaciones. Declaro en fe que mi casa y yo serviremos al Señor y que cada rincón de mi hogar será un altar de adoración. Espíritu Santo, ven con poder.
Sopla sobre mi vida con fuego purificador. Que todo lo que no es tuyo se consuma ahora mismo. Renueva mis fuerzas como las del búfalo, levántame con alas como de águila y hazme caminar sobre las aguas de la dificultad sin hundirme. Dame firmeza para resistir, valentía para luchar y autoridad para vencer. En este momento me levanto en fe y declaro que el enemigo huye. Huye de mi mente, huye de mi corazón, huye de mi casa, huye de mis proyectos. No porque yo lo ordene, sino porque el nombre de Jesús tiene poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. A ese nombre toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Hoy proclamo que estoy vestido con la armadura de Dios. Llevo la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, el calzado del Evangelio y la espada del Espíritu, que es tu palabra. Y con estas armas derribo toda fortaleza, cierro toda puerta al enemigo y abro mi corazón completamente a ti. Padre amado, que esta oración no sea solo palabras, sino un clamor que sacuda el cielo. Que mientras oro, los ángeles acampen alrededor de mí y que tu espíritu me llene de poder, valentía y discernimiento. Hoy termino declarando victoria. No vivo más bajo el miedo, no vivo más bajo la condena, no vivo más bajo la opresión. Camino en libertad, camino en luz, camino en paz, porque el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús, amén. Descansando en la paz que solo Dios puede dar. Después de la oración de clímax, es necesario detenerse y respirar en la certeza de lo que Dios ya ha hecho. La batalla fue presentada delante del Señor, la autoridad de Cristo fue proclamada y ahora el alma encuentra descanso en la victoria que Él garantiza. Este es el momento de transición. Pasamos del clamor intenso a la paz profunda, de la lucha al reposo, de la confrontación con las tinieblas al abrazo del Dios que cuida de sus hijos. El enemigo ha huido porque la luz de Cristo lo ha hecho retroceder. Lo que antes parecía imposible comienza a verse diferente. No porque la circunstancia haya cambiado de inmediato, sino porque el corazón ahora está anclado en la fe. La fe nos recuerda que las luchas son temporales, pero la victoria de Dios es eterna. Y en esa verdad podemos descansar. Es en este punto cuando descubrimos que la verdadera protección no consiste en que no existan problemas, sino en que el Señor está con nosotros en medio de ellos. Así como los discípulos en la barca vieron a Jesús calmar la tormenta, Marcos 4:39, también nosotros podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando le permitimos hablar sobre nuestras tempestades. Esa paz no es pasiva, es activa, es firme, es un escudo que nos rodea y nos fortalece. Reflexiona en esto. Muchas veces pasamos más tiempo escuchando las amenazas del enemigo que recordando las promesas de Dios. Pero cuando la oración nos lleva a reposar en su palabra, el orden se invierte. Ya no vivimos bajo el peso del qué pasará o el y si no funciona, sino bajo la seguridad de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Esa convicción es la que nos sostiene. En la resolución de la batalla espiritual, también comprendemos que no somos llamados a caminar solos. La comunión con Dios nos conduce a la comunión con otros. Compartir lo que Él ha hecho, abrir el corazón en testimonio y edificar a quienes aún luchan se convierte en parte del propósito. La victoria personal se transforma en un canal de esperanza para los demás. Recuerda también que cada rompimiento trae consigo una enseñanza. Dios no permite que atravesemos luchas sin que exista un propósito. Quizás la enseñanza para ti sea aprender a confiar más en su poder que en tu lógica. Tal vez sea el llamado a perdonar, a soltar, a descansar,
O quizá sea el inicio de un ministerio, de una misión, de un nuevo camino en el que tu historia servirá para liberar a otros. La reflexión final es esta: no temas cuando la batalla espiritual se intensifique. Si el enemigo lucha con fuerza, es porque teme lo que Dios va a hacer en tu vida. Él ve tu potencial, tu llamado, tu propósito, y por eso intenta detenerte antes de que florezcas. Pero recuerda, nada puede impedir el plan que Dios ya estableció sobre ti. Hoy puedes levantarte con la certeza de que ya no estás bajo opresión. Tus pasos son guiados. Tu mente está cubierta, tu familia está resguardada y tu futuro está en manos seguras. No tienes que seguir cargando el peso de la lucha como si dependiera de ti. Descansa en la gracia, confía en la victoria y camina en la paz que Cristo te ha entregado. La resolución no es el final del camino, es la confirmación de que Dios sigue escribiendo tu historia y lo hace con manos de amor, con propósito eterno y con una fidelidad que nunca falla. La victoria ya está asegurada en Cristo. Hemos recorrido un camino de fe, desde reconocer la realidad de la batalla espiritual hasta experimentar el poder de la oración que hace huir al enemigo. Ahora llegamos al cierre de este mensaje con una certeza firme. No importa lo feroz que sea la tormenta, la victoria ya pertenece a quienes confían en Cristo. El propósito de esta palabra no es solo inspirar, sino recordarte que vives bajo un pacto eterno. La cruz no fue un evento aislado en la historia. Fue la declaración definitiva de que las tinieblas no tienen la última palabra. El mismo Jesús que venció a la muerte está contigo en cada paso, guardando tu vida, levantándote cuando caes y rodeándote con una paz que nada ni nadie puede robar. Cuando terminas una oración de guerra como la que elevamos, no quedas vacío ni agotado, quedas lleno de poder, de confianza y de descanso en la promesa. Tu mente ya no se enfoca en lo que el enemigo intentó hacer, sino en lo que Dios está construyendo en tu vida. Y lo que Él comienza, lo completa. Quiero dejarte esta reflexión. Cada batalla es una oportunidad para ver la fidelidad de Dios más de cerca. La dificultad no es un obstáculo que te destruye, sino un escenario donde el poder del Señor se manifiesta. Tú no fuiste diseñado para vivir en miedo, sino para caminar en victoria. Tú no fuiste creado para cargar cadenas, sino para romperlas en el nombre de Jesús. La conclusión de este mensaje es un llamado a recordar que la oración no es un recurso de último momento, sino tu primera arma, tu primera respuesta, tu primera esperanza. Cuando oras, el cielo se abre, los ángeles se mueven y el Espíritu Santo llena de vida lo que parecía seco. Camina con esta convicción. El enemigo huye porque Cristo habita en ti. La oscuridad no prevalece porque la luz de Dios te rodea. La derrota no prospera porque la victoria ya fue ganada. Vive cada día bajo esta promesa y verás cómo incluso en las pruebas, la paz y la protección divina marcarán tu camino. Tu vida no será recordada por las veces que fuiste atacado, sino por las veces que venciste en el nombre del Señor. Esa es la herencia de los hijos de Dios: victoria, paz y protección bajo su cobertura eterna. ¿Confiarás tu batalla en las manos de Dios? Hoy la pregunta que queda en tu corazón es simple pero profunda. ¿Seguirás cargando tus luchas en silencio o las entregarás por completo a Dios? La batalla ya no te pertenece. Cristo la ganó en la cruz. Ahora te toca caminar en esa victoria. Decide hoy refugiarte en su presencia, abrir tu corazón en oración y creer que la protección del Altísimo cubre tu vida y tu familia. Porque quizás el verdadero desafío no es si Dios puede darte la victoria, sino si tú te atreverás a confiar en Él con todo tu ser.